vamos a amenazar con continuar los sagrados estudios. Entonces, lo que hicimos hace un ratico con el apoyo del ingeniero Daniel fue precisamente, digamos así, casi que fue un repaso, una realimentación. Los más elegantes dirían un feedback. Listo. Vamos a seguir donde veníamos. Veníamos, ya en ese momentico voy aquí a share screen. Vamos a compartir aquí si me permite el sistema. Perfecto, nos permite compartir. Ya con Daniel llegamos hasta muy lejos, entre el repaso. Avanzamos y avanzamos, llegamos a polígonos. Veníamos hablando de la importancia de los vectores, de las propiedades de los polígonos generales, ángulo interno, externo. Nos dedicamos mucho al triángulo. Vimos que había varias clases de triángulos. Hablamos de las líneas notables del triángulo. Digamos que solamente el ortocentro no tenía nada conocido hasta hoy. Y que había tres datos fundamentales para complementar, que era precisamente utilizar la ley del coseno y la ley del seno, que las complementábamos muy bien con el manejo de instrumentos. Decíamos que sentaban Sofía y compañía, decíamos que, como aquí la importancia también a Valentina, decíamos que uno puede complementar muy bien el manejo del instrumento, en este caso para el triángulo es básicamente transportador, compás y regla. Y esa parte la debemos combinar de manera muy perfecta, la debemos combinar con la ley del seno y el coseno. Los resultados son idénticos. ¿Qué diferencia hay? Obviamente que tengo calculadora, voy a poder decir, este segmento mide por ejemplo 7.21. Si tengo instrumentos, pues dará 7.2 o 7.3 en ese caso muy extremo. Si las cuentas son finas, me aproximo a 7.2. Va a medir un ángulo. El ángulo de, por ejemplo, 83.47. Es obvio que con un transportador no puedo decir cuánto es el medio, puedo decir que puedo medir 82, 83. Entonces también ahí los instrumentos también tienen limitaciones. Por eso, para un vuelo espacial hay elementos, un goniómetro que tiene una precisión impresionante. De lo contrario, apuntaríamos para un planeta y llegamos a otro. Hay que tener mucho cuidado con eso. Vimos entonces con la ley del seno y el coseno cómo se resolvían los casos. Si conocíamos dos lados y un ángulo, entonces ¿cómo lo trazamos? Entonces dibujo un lado, luego mido el ángulo con el transportador y sobre la línea del ángulo mido el otro lado. Cierro la figura y simplemente me pongo a medir. Ahí tengo directamente la ley del coseno. Un lado al cuadrado es igual al otro al cuadrado más el otro al cuadrado menos dos veces el uno por el otro por el coseno del ángulo que está al frente. Esa formulita es muy útil. Es de utilización permanente en cursos como el que le mencionaba. El curso, por ejemplo, de sistemas de información geográfica, donde yo necesito tener datos fidedignos. Es una presión muy grande. Por ejemplo, cuando el ataque que hizo el ejército para atacar el campamento del Mono Jojoy, el tipo estaba muy seguro, estaba en un túnel, lo tenían ubicado, le pusieron inteligencia, un chip a una de sus botas, y desde arriba el chip lo detectó y simplemente lo que hicieron fue utilizar láseres y utilizar bombas inteligentes. La precisión de satélite es asombrosa, eso es milimétrico, yo digo exactamente donde él estaba y en pedazos. Esa es la diferencia de utilizar bombas gravitacionales a bombas inteligentes. Cuando yo utilizo una bomba inteligente, estoy utilizando mis conocimientos de ciencia y tecnología. Si es una bomba gravitacional, simplemente me quedo en avión y suelto una bomba. Ya juega mucho qué experiencia tiene usted. Si no tiene mucha experiencia, le dispara un pelo y le da a otro. También hay que tener cierta experiencia. Entonces, para construir un triángulo, si conozco los tres lados, entonces busco el lado más largo, lo construyo. Luego cojo el compás y lo abro, pongo la punta en un extremo y lo abro de tal manera que coja un lado y hago un arco en la parte de arriba. O si quiere hacer la circunferencia completa, no hay problema. Luego saco al otro lado, clavo el compás, lo abre de tal manera que mira al otro lado y hace otra circunferencia. El punto donde se cruzan, usted lo junta y hace el triángulo completo. Ahí tiene los tres lados y le queda medir los tres ángulos.
Si utiliza la ley del coseno, entonces diría, por ejemplo, por decir algo, 8 al cuadrado es igual, por ejemplo, a 5 al cuadrado más 7 al cuadrado menos 2 por 5 por 7 coseno del ángulo. Como la única incógnita es ese ángulo, le despeja coseno, hace la operación y le da, por ejemplo, 0.87. Esa es la calculadora Shift, invertido, coseno, la tecla Answer y automáticamente te dice, este ángulo es, por ejemplo, 38 grados 27. Entonces, eso es la importancia de poder manejar instrumentos, saber que todo eso se utiliza mucho a nivel satelital y que el próximo curso de ustedes se llama Sistemas de Información Geográfica, que las bases están acá. Y si algún día va a utilizar un programa como el CAD para dibujar, o ya lo es, sabe que la geometría plana, la geometría de Euclides, es ideal para hacer los planos de las redes eléctricas, de las redes contra incendio, de las redes de gas, de las redes de agua, etc. Todos esos planos son geometría euclidiana y la manejamos permanentemente. Pero como que tengamos esa base de trabajo. Luego vimos ángulos de paralelas, vimos que había muchos ángulos aquí en la figurita, ángulos alternos internos, alternos externos, opuestos por el vértice, adyacentes. Es donde más ángulos se encuentran, ahí están todos definidos y hay unos ejercicios al respecto. Y luego entramos a estudiar, bueno, aquí arribita es importante hablar de los conceptos de polígono regular inscrito o circunscrito. Inscrito, como en la figura de la derecha, observen, en la figura de la izquierda tenemos un 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, tenemos un pentágono regular. ¿Cómo se traza? Entonces, el método más sencillo es coger regla y compás. Entonces, con el compás hago el círculo, primer dato. ¿Cómo hago para que la figura me quede precisa? Entonces hago un truquito muy sencillo. Si me dice que dibuje, pongamos un hexágono regular, entonces yo cojo, divido 360, divido 5, eso me da 72. Entonces hago la línea horizontal y marco 72 grados y en toda la circunferencia hago un puntito. Luego cojo otro 72 y marco otro puntito, que ya van 144. Luego otro 72, ya 216, marco allá. Luego el otro y la figura se cierra. Luego uno de esos puntos y le queda la figura perfecta. Entonces el mejor método de hacer una figura regular perfecta es cogiendo una circunferencia, la hace el radio que le digan y comienza empezando en cero a marcar los ángulos. Si es, por ejemplo, un hexágono tiene 6 lados, 360, sobre 6 da 60, entonces primero el de 0 grados abajo, a 60 grados un puntico, a otros 60 dan 120, otros 60 están 180, otros 60 240, otros 60 300, otros 60 ese es el punto original. Uno de esos puntos y le queda un panal perfecto. Le queda la muestra, el génesis de todas las celdas que hacen las abejas. Entonces, todas esas figuras regulares se pueden hacer inscritas o circunscritas. Circunscrita cuando la figura está por fuera de la circunferencia. Inscrita cuando está entre la circunferencia. Entonces, hay, por ejemplo, un pentágono inscrito y en la figura de la derecha, que es de Google, le tomamos uno circunscrito, o sea, por fuera. La palabra apotema simplemente es trazar la perpendicular desde ese centro de la circunferencia hasta el punto medio de un lado. Entonces, por ejemplo, en la figura inscrita, perdón, en la circunscrita, el radio es igual al apotema. Pero en la figura donde es inscrita, mire que ya no cumple esa propiedad, ya hay que hacer el cálculo de acuerdo al radio y de acuerdo a los ángulos. Como ejercicio, dice ahí muy sencillo, por ejemplo, dice acá, en un hexágono regular, evaluar la suma de los ángulos internos, la suma de los externos y el valor de cada ángulo. Entonces, hay un detalle que no quiero olvidar. Los ángulos externos de cualquier polígono siempre suman 360 grados. Entonces yo arranco por ahí. Si es un ángulo externo y es un pentágono, entonces 360 sobre 5 me da 72. ¿Cuánto mide el ángulo externo?
El ángulo interno, lo que le falta para ser igual a 180, o sea, 108. Si lo utiliza por fórmula, más difícil, pero también 180 por 5 menos 2 es la suma de los ángulos internos de cualquier polígono, el que sea. Entonces, 180 por 5 menos 2. 5 menos 2 da 3. Y 180 por 3, 540. Lo mismo, 541 por 5, entonces nos da 108, que es lo mismo que nos dio por el otro lado. Y lo paso con cualquier figura. Ahora le dice, calcula ángulo interno y externo. Entonces calcula primero el externo y luego mira cuánto le falta para ser igual a 180. Listo. Y ahora llegamos a un tema muy conocido, la palabra cuadrilátero. ¿Qué son cuadriláteros? Entonces recordemos que son polígonos que han gustado mucho y a diferencia de los triángulos que son indeformables, presentan muchas formas que todas son muy conocidas. Reglas generales. A todo cuadrilátero se le pueden trazar dos diagonales. Los ángulos externos suman 360 grados. Y los ángulos externos también. Es el único polígono que hace cumple eso. Entonces, en cualquier polígono, todos los ángulos externos suman 360 grados. Los internos ya tienen fórmula. Muy bien. ¿Cuáles son los cuadrátulos más conocidos? Ya todos los conocemos. Cuadrado, rectángulo, rombo, paralelogramo y trapecio. ¿Qué es perímetro? Volvemos a marcar. Perímetro de Medellín. Es toda la zona donde están las montañas. Los grandes conflictos de Bello y Medellín. Tener grandes invasiones. En Bello está Jerusalén. Miles de personas viviendo ahí. Es un problema social que no tiene solución en la inmediatez. Muy complejo. Pero cuando la gente se asiente ya tantos años, sacarlos se vuelve un problema social impresionante, un problema político intratable. Y dejarlos ahí es para que el dueño demande, entonces otro problema contra el Estado. Muy difícil esa negociación. Perímetro es la parte externa. Entonces yo, por ejemplo, la sala donde estoy en este momento, quiero ponerle guardaescobas. Entonces yo mido todo el extremo, o sea, todo el perímetro, lo que es lógico aquí en los muros. Y me da, por ejemplo, 32 metros. Entonces voy al mercado y digo, voy a hacer un guardaescobas para mi casa, me venden 32 metros, se los venden lineales. Eso es lo que la van a vender. Distinto a si va a embaldosar. Si yo voy a embaldosar, entonces me venden es el área, o sea, largo por ancho. Entonces me dice, usted va a embaldosar, entonces utiliza esta cerámica, por ejemplo, de 50 por 50, o esta cerámica de 20 por 20, o utilice ese tipo de baldosín. Bueno, ya le van dando recomendaciones de tal manera que le cubran la sala. Pero el área ya será largo por ancho, por ejemplo, que es la figura clásica de un rectángulo. Casi todas nuestras salas son rectangulares, largo por ancho. Y si es un cuadrado, largo por ancho, que es el mismo, sin ningún problema. Vamos entonces a mirar cuáles son las figuras más conocidas que hay y a definirlas una por una. Entonces comencemos por una figura muy conocida que se llama, por ejemplo, ahí, el rectángulo. Fíjate que el rectángulo, ¿qué es un rectángulo? Ahorita lo vamos a ver. Rectángulo es un cuadrilátero en el cual los ángulos internos son congruentes. Entonces, claro, si tengo 4, 360 y por 4 nos da 90. Entonces, mire que todos los lados de un rectángulo forman ángulos rectos. ¿Cuál es el perímetro? El perímetro es la suma de, aquí arriba, largo más ancho, más largo más ancho. O sea, dos largos y dos anchos, ¿vale? Acá, dos bases más dos alturas. Perímetro es largo por ancho, como dicen algunos, largor por anchor, altura por basura, lo que usted quiera. Unidades cuadradas, perímetros, unidades lineales. Listo. La fórmula más sencilla que existe, digámoslo así, el área más elemental que existe corresponde a un rectángulo y es simplemente largo por ancho o simplemente base por altura. Ya lo que cada persona quiera trabajar, largo por ancho o base por altura. ¿Qué se puede hacer con un triángulo? Fácil. Si usted coge un rectángulo cualquiera y le traza una diagonal, siempre quedarán dos triángulos. O sea que el área de un triángulo, ¿cuál va a ser? Base por altura sobre 2.
Muy interesante. Esa regla se aplica para la figura de la derecha. Mire un triángulo. Si usted no ve que es la mitad de un rectángulo, entonces hace el truquito de siempre. Base por altura sobre 2. Todo rectángulo siempre se podrá descomponer en dos triángulos. Siempre. Entonces, por eso el triángulo es la mitad de un rectángulo. Cualquiera que sea el área, siempre es la mitad. Definición de rectángulo. Entonces, mucha gente dice, es aquel polígono en el cual hay dos lados iguales, otros iguales. No. Única definición, la que dije ahorita. Es un cuadrilátero muy social en el cual todos los ángulos son congruentes. Y además de ser congruentes, son rectos. No hay más definición de rectángulo. O sea, la mayoría de las paredes de nuestras casas son formas rectangulares. Las salas de los museos convencionales de nuestras universidades son rectangulares. Es que el rectángulo es muy social. El rectángulo es muy conocido. El rectángulo, cuando yo mire, yo me fijo dónde estoy. Miro el techo que es rectangular, la pared de la derecha, la pared de la izquierda, el muro de frente, el muro de atrás. El laboratorio donde estoy en este momento, todo es rectangular. El piso también es rectangular. Es que el rectángulo es muy conocido. Compro tablas para la cama, viene de formas rectangulares. Usted no compra tablas que se las vamos a dar circulares, no. Siguiente definición, paralelogramo, la palabra lo dice, paralelo, lados paralelos. Dice cuadrilátero muy conocido en el cual sus lados opuestos son respectivamente paralelos. No, si con sus lados opuestos aquí faltó son, yo escribo acá, son respectivamente paralelos. Aquí se me movió un poquitico, vamos a ver si se puede quitar. Las diagonales se cortan en sus puntos medios, los lados y ángulos internos opuestos son respectivamente congruentes. Si le quito este puntito de pronto. Bueno, ya miraremos. Entonces, ¿qué es? También ahí. Esa figura tiene el lado AB es paralelo con el lado MP. O sea, la raya de arriba es paralela con la de abajo. Vamos para los lados. El segmento AM es paralelo al segmento BP. Ya después demostraremos que por ser paralelos, también son congruentes. O sea, por ejemplo, AB es congruente con MP y AM es congruente con PB, pero eso no es consecuencia directa de la definición. Eso había que demostrarlo y de hecho se va a demostrar. ¿Basado en qué? En triángulos. Pero ahora del triángulo, base que es MP por altura sobre 2. Es la figura más elemental, la del cuadrado y la del triángulo. ¿Qué es un cuadrado? Es definición única. Es un cuadrilátero en el cual los lados y ángulos internos son congruentes. Aquí faltó algo en el cuadrado. ¿Sí? Lados y ángulos internos son respectivamente congruentes. Listo. Perímetro. Tiene cuatro lados. El lado más lado más lado. Perfecto. Listo. Área. Lado por lado. O sea, lo que diríamos convencionalmente. Base por altura. Vamos a empujar ese un poquito. Listo. Está mucho mejor ahí. Listo. Entonces en el... Acá listo, ya vamos a ver otra vez. Sale la bienvenida a Dubán. Es que él sí paga el semestre, que nos vayan a regañar. ¿Qué es un rombo? Definición única. Un rombo es un cuadrilátero equilátero. Única definición. ¿Qué significa eso? Todos los lados son congruentes. Pero en una figura se ve que lado, 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 todos congruentes. Por aparte, vamos a ver que en el rombo las diagonales se cortan perpendicularmente y siempre se cortan a la mitad. O sea que si la diagonal mide 8, la otra diagonal va a pasar
por toda la mitad, o sea, por 4. Si la otra diagonal mide 6, la otra diagonal pasará exactamente por 3, porque las diagonales se cortan en sus puntos medios. ¿Qué es perímetro? La suma de los 4 lados. Como los lados son iguales, será 4L. Si va a calcular el área, puede calcular el área de cada triángulo, multiplica por 4, o cada triángulo y lo suma, como quiera. En este caso le va a dar, si hace eso, le va a dar diagonal mayor por diagonal menor sobre 2. Por eso mucha gente dice, ¿cuál es el área de un rombo? Él dice, es el semiproducto de las diagonales, fácil. Una forma elegante de decirlo. ¿Qué es un trapecio? Es decir, que la palabra trapecio es un cuadrilátero muy conocido que tiene dos, no dice algunos, sino dos, no puede ser 3 ni 4, dos de sus lados paralelos. Ahí tengo, por ejemplo, el B, o sea, la base mayor de abajo y la base menor de arriba. Base mayor más base menor. Por altura sobre 2. O lo parte en triángulos, también lo puede partir en triángulos. Y juega a ver qué le da. Entonces, no hay ningún problema con esto, eso es lo que va a hacer. Hay unos ejercicios que vamos a tratar la próxima vez para no empezar un tema hoy y dejarlo, como dicen los niños, todo mochado. Listo. Voy a compartir por un momentico. Estamos conectados 31. Creo que en este curso creo que somos los 31 o 32. Los compañeros nuevos, sí. Listos. Entonces, los voy a invitar a que hagan un pequeño descanso y a las 10:31 en punto comienza la evaluación. Pueden tomar el tiempo. Yo tengo programado para las 10:41, se lo voy a adelantar para las 10:31, o sea, le hicimos 10 minuticos más. Recuerden que es secuencial. Secuencial, pues les digo, significa, ya se dieron cuenta que si yo hago el ejercicio, voy en el ejercicio 4, ya no puedo volverme para el 3, sino que tengo que marcar cualquiera para avanzar a la otra pregunta, así sucesivamente. Este quiz vale 10%. ¿Cuándo se gana un curso? Cualquier curso del Poli. Cuando usted saque 60 puntos en cualquier curso del Poli, ya ganó el curso. Pero para una buena noticia, no tiene que ser 60. Si saca 59, con 59 también le da. Que 59 le haría 2.95. Y con 2.95, por reglamento escrito, es 3. Si saca 2.94, ya el profesor, cada criterio del profesor, hay profesores que dicen que no, por una centésima ya no estudian. Pues no soy partidario, pero bueno. Tampoco es que el que saca 2.7 la va a ganar, pues, pero al menos empezar a negociar si vale el término. Entonces recuerden que tienen buen tiempo para hacerlo. Entonces va a tener un descansito de unos 10 minutos largos. Y vuelvo y repito, son secuenciales. O sea que para hacer el ejercicio 2 tiene que haber hecho el primero. Si usted va en la página 4 es porque ya hizo el ejercicio 1, el 2 y el 3. Si usted el 1 no le marcó ninguna, no puede pasar al 2. Solamente puede pasar de página siempre y cuando marque 1. Es la forma de trabajar. Entonces, le recuerdo a nuestro ingeniero Daniel que no olvide mandarme ahorita a mi correo personal, juanevangelista@gmail.com. Me interesa solamente el archivo que se llama Zoom, donde está la conferencia. Lo demás no me interesa, solamente Listo, profe. me manda ese número, me manda el correo mío, sí, me lo manda con F, juanevangelista@gmail.com. Muchas gracias. Entonces, en ese momentico salimos a descanso y mientras tanto yo entro al examen y se los adelanto para las 10:30. Listo, muchas gracias. Cualquier duda me escribo por el interno. Muchas bendiciones y cuídense mucho. Cuídense mucho los ruices, las cuartas, los bastos, las bastas, los ríos, los bustamantes. Cuídense mucho, muchachos. Es fundamental que nos cuidemos para poder hacer sancocho de Milandia, ojalá este semestre. Van pidiendo permiso a sus acudientes. Cuídense mucho. Y un datico entran a la sala a la evaluación. En ese momentico cierro.